El Titanic, un nombre que evoca tanto majestuosidad como tragedia. Desde su fatídico viaje inaugural, el Titanic ha sido un enigma flotante que ha capturado la imaginación de generaciones. Hoy desvelamos los 10 misterios más impactantes del Titanic. Desde profecías asombrosas hasta pasajeros fantasmales, acompáñanos en este viaje al pasado y descubre secretos que han perdurado por más de un siglo. ¿Estás listo para sumergirte en los enigmas del Titanic? Empecemos. Puesto número 10. La profecía del Titanic. En este puesto encontramos un inquietante presagio, el libro Futility de Morgan Robertson. Publicado 14 años antes del hundimiento del Titanic, esta novela describía un transatlántico llamado Titán, que chocaba contra un iceberg en su viaje inaugural. ¿Coincidencia? ¿O una profecía que predijo el destino del Titanic con una exactitud escalofriante? Morgan Robertson, un escritor estadounidense, publicó su novela en 1898, y la historia gira en torno a un transatlántico llamado Titán, considerado indestructible y el más grande y lujoso de su tiempo, que en su viaje inaugural choca contra un iceberg y se hunde en el Atlántico Norte. La similitud con el Titanic es asombrosa y ha llevado a muchos a preguntarse si Robertson poseía algún tipo de clarividencia. El nombre Titán es casi idéntico a Titanic, y ambos nombres evocan una sensación de grandeza e invulnerabilidad. El Titán en la novela y el Titanic en la realidad compartían características similares. Ambos eran considerados insumergibles, poseían una longitud de aproximadamente 800 pies y tenían capacidad para llevar alrededor de 3.000 pasajeros. Tanto en la novela como en la realidad, la falta de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros resultó en una catástrofe. Esta falla crítica en la planificación de seguridad se convirtió en una lección dolorosa aprendida demasiado tarde. El Titán y el Titanic se encontraban en rutas transatlánticas similares y ambos chocaron contra un iceberg en el Atlántico Norte durante el mes de abril. Las sorprendentes similitudes han dado lugar a numerosas teorías. Algunos creen que Robertson poseía habilidades proféticas, mientras que otros sugieren que pudo haber tenido acceso a información privilegiada sobre la construcción de transatlánticos y las rutas que seguían. Este misterio sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes del legado del Titanic, recordándonos que, a veces, la realidad puede ser tan extraña como la ficción. Puesto número 9. Los diarios desaparecidos. Tras el hundimiento del Titanic, muchos pasajeros llevaban consigo diarios para registrar sus experiencias a bordo del lujoso transatlántico. Estos documentos personales contenían relatos detallados de la vida a bordo, impresiones del majestuoso barco y, posiblemente, sus últimos momentos. Sin embargo, después del desastre, varios de estos diarios nunca fueron recuperados. La tragedia del Titanic dejó tras de sí una serie de pertenencias y documentos personales de incalculable valor histórico, entre ellos, los diarios de algunos pasajeros. Estos diarios eran más que simples cuadernos. Eran testimonios de primera mano que podrían haber arrojado luz sobre los eventos que llevaron al fatídico hundimiento y las experiencias de quienes estuvieron a bordo. Al día de hoy, la desaparición de estos documentos sigue siendo un enigma. Los diarios ofrecían descripciones detalladas de la vida cotidiana en el Titanic, desde las comidas lujosas hasta las actividades diarias y las interacciones sociales. Estos relatos son cruciales para entender la atmósfera a bordo del barco. Los escritos de los pasajeros durante las horas finales del Titanic podrían haber proporcionado detalles vitales sobre el comportamiento del personal, la efectividad de las medidas de emergencia y las reacciones de los pasajeros. Cada diario representaba una historia individual, una voz que podría haber añadido una dimensión humana a la fría narrativa de los hechos históricos. Las teorías sobre la desaparición de estos diarios son variadas y a menudo especulativas. Algunos creen que los diarios se perdieron en el caos del hundimiento, mientras que otros sugieren que podrían haber sido recogidos por sobrevivientes y guardados como recuerdos personales, nunca compartidos con el público. Otra teoría intrigante es que algunos diarios podrían haber sido deliberadamente ocultados o destruidos, para proteger la reputación de ciertas personas o compañías implicadas en la tragedia.
La idea de los diarios desaparecidos del Titanic ha capturado la imaginación del público durante más de un siglo. Han inspirado novelas, películas y documentales que exploran qué secretos podrían haberse perdido en el fondo del Atlántico. Cada diario no recuperado es una oportunidad perdida para comprender mejor uno de los desastres marítimos más grandes de la historia. Los diarios desaparecidos del Titanic representan uno de los misterios más personales y conmovedores del desastre. Son un recordatorio de las historias individuales y los relatos humanos que quedaron sin contar. ¿Qué secretos habrían revelado estos documentos? ¿Qué nos dirían sobre los últimos momentos del Titanic? Aunque nunca lo sabremos con certeza, el misterio de los diarios desaparecidos sigue fascinando a quienes buscan entender mejor esta trágica historia. En el puesto número 8, nos encontramos con uno de los relatos más escalofriantes asociados al Titanic, el pasajero fantasma. Después del hundimiento del Titanic, algunos sobrevivientes afirmaron haber visto a un misterioso hombre vestido de negro caminando por los pasillos del barco en las noches previas al desastre. Este hombre nunca fue identificado, y muchos creen que podría haber sido una advertencia sobrenatural de lo que estaba por venir. Según los testimonios, este enigmático pasajero aparecía y desaparecía sin dejar rastro, deslizándose silenciosamente por los lujosos corredores del Titanic. Su presencia se sentía extraña y perturbadora, como si estuviera fuera de lugar en el esplendor del transatlántico. Algunas personas incluso reportaron haber sentido un escalofrío inexplicable al cruzarse con él. Nadie supo quién era ni de dónde venía, y su descripción no coincidía con la de ningún pasajero registrado en el barco. Tras el desastre, surgieron numerosas teorías sobre la identidad de este espectro. Algunos creen que pudo haber sido el espíritu de un marinero fallecido en un accidente durante la construcción del Titanic, regresando para advertir a los vivos del inminente peligro. Otros piensan que pudo haber sido un viajero del tiempo, atrapado en un bucle temporal, tratando de cambiar el curso de los eventos. Sin embargo, la teoría más popular es que se trataba de una manifestación sobrenatural, destinada a alertar a los pasajeros del destino trágico que les esperaba. Este relato ha perdurado a lo largo de los años, alimentando la fascinación y el misterio que rodean al Titanic. El pasajero fantasma se ha convertido en una figura legendaria, un símbolo de las advertencias no escuchadas y de los secretos que el océano aún guarda bajo sus aguas. ¿Fue realmente una advertencia de lo sobrenatural o simplemente una coincidencia inquietante? El misterio permanece sin resolver. Puesto número 7. El enigma de las 4 chimeneas. A simple vista, el Titanic presentaba 4 impresionantes chimeneas que se elevaban majestuosamente hacia el cielo, simbolizando poder y grandeza. Sin embargo, lo que pocos saben es que solo 3 de estas chimeneas eran funcionales. La 4ª chimenea, aunque visible y dominante, no tenía una función práctica. Esta chimenea adicional fue añadida exclusivamente por razones estéticas, con el objetivo de transmitir una imagen de fuerza y modernidad. Pero, ¿por qué un barco necesitaría una chimenea falsa? Durante la época en que el Titanic fue construido, existía una feroz competencia entre las compañías navieras, y el número de chimeneas era visto como un indicador de la potencia y la sofisticación de un barco. Un transatlántico con 4 chimeneas era percibido como más avanzado y seguro que uno con 3. Esta estrategia de diseño se utilizó para atraer a pasajeros ricos y poderosos, ofreciéndoles la ilusión de un viaje más seguro y lujoso. Sin embargo, la presencia de la chimenea falsa ha generado numerosas especulaciones. Algunos creen que la 4ª chimenea podría haber ocultado una sala secreta o un compartimento de almacenamiento adicional, mientras que otros sugieren que podría haber servido como conducto de ventilación suplementario. Aunque no hay evidencia que respalde estas teorías, la verdad es que la 4ª chimenea del Titanic permanece como un símbolo de la época, donde la apariencia y la percepción eran tan importantes como la funcionalidad. Este detalle arquitectónico no solo refleja las estrategias de marketing de la época, sino que también añade una capa más de misterio al ya enigmático Titanic, recordándonos que, en muchas ocasiones, lo que vemos a simple vista puede no ser toda la verdad. ¿Fue simplemente una estrategia de diseño o había algo más detrás de esta decisión?
El enigma de las 4 chimeneas sigue siendo un fascinante tema de debate. Puesto número 6. El código SOS. En este puesto encontramos un misterio técnico que ha intrigado a los historiadores: el uso del código SOS por el Titanic. Durante la noche del fatídico hundimiento, el Titanic envió múltiples señales de socorro. Sin embargo, existe controversia sobre si el barco utilizó el entonces nuevo código SOS o si se limitó al más antiguo CQD. El código SOS había sido introducido recientemente y, a pesar de su simplicidad y efectividad, no todos los operadores de radio estaban acostumbrados a usarlo. Algunos testimonios sugieren que el Titanic inicialmente utilizó el código CQD, que era más familiar para los operadores de la época, antes de cambiar al SOS. Este cambio en medio de la emergencia podría haber causado confusión, afectando la rapidez y efectividad de la respuesta de los barcos cercanos. Marconi, la compañía que proporcionaba el equipo de radio del Titanic, había instruido a sus operadores a utilizar el CQD, pero algunos de los radiotelegrafistas más jóvenes, como Jack Phillips, estaban ansiosos por usar el nuevo y más reconocido SOS. En medio del caos de esa noche, Phillips y su colega Harold Bride alternaron entre ambos códigos, enviando mensajes de socorro desesperados. Este hecho ha llevado a especular que la mezcla de códigos pudo haber retrasado la llegada de ayuda. Además, las malas condiciones de transmisión y la interferencia de otros barcos que también estaban enviando señales de socorro complicaron aún más la situación. Algunos expertos creen que si el Titanic hubiera utilizado exclusivamente el SOS desde el principio, la respuesta de los barcos cercanos podría haber sido más rápida y coordinada. El misterio del uso del código SOS en el Titanic no solo subraya las dificultades técnicas y logísticas de las comunicaciones de emergencia de la época, sino que también destaca cómo pequeños detalles pueden tener un impacto significativo en situaciones críticas. Este enigma sigue siendo un tema fascinante para los historiadores marítimos y los entusiastas del Titanic. Puesto número 5. El tesoro perdido. Se rumorea que el Titanic transportaba una carga de valiosas joyas, artefactos antiguos y otros objetos preciosos que nunca fueron recuperados tras el hundimiento. Estas historias han alimentado la imaginación de buscadores de tesoros durante más de un siglo. Entre los tesoros supuestamente a bordo, se encontraban una colección de joyas pertenecientes a algunos de los pasajeros más ricos, un valioso manuscrito de un conocido autor y varias obras de arte de gran valor. Aunque se han realizado numerosas expediciones al lugar del naufragio, gran parte de estos objetos nunca se han encontrado. Algunos especulan que el tesoro podría haber sido saqueado por las primeras expediciones de rescate, mientras que otros creen que todavía yace en el fondo del océano, enterrado bajo escombros y arena. También existe la posibilidad de que algunos objetos hayan sido dispersados por las corrientes oceánicas, llevándolos lejos del sitio del hundimiento original. La historia del tesoro perdido del Titanic no solo es una cuestión de riqueza material, sino también de las historias personales y los sueños de aquellos que perecieron en el desastre. Cada objeto perdido tiene su propia narrativa, representando las esperanzas y las vidas de sus propietarios. La búsqueda de estos tesoros continúa, impulsada tanto por la fascinación histórica como por el deseo de encontrar una conexión tangible con uno de los desastres marítimos más grandes de la historia. Este misterio añade una capa adicional de intriga a la ya trágica historia del Titanic, recordándonos que, en las profundidades del océano, aún pueden existir secretos esperando ser descubiertos. ¿Será que algún día se encontrará el tesoro perdido del Titanic, revelando nuevos detalles sobre este icónico naufragio? Hasta entonces, el enigma del tesoro perdido seguirá cautivando a exploradores e historiadores por igual. En el puesto número 4, nos encontramos con uno de los misterios más conmovedores del Titanic: las últimas palabras del capitán Edward John Smith. Testimonios de los sobrevivientes varían considerablemente sobre lo que dijo el capitán en sus últimos momentos, generando una serie de relatos y leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo.
Algunos afirman que el capitán Smith, demostrando un liderazgo y coraje inquebrantables, se despidió con una frase valiente y reconfortante dirigida a su tripulación y pasajeros, asegurándoles que todo iba a estar bien. Otros sobrevivientes, sin embargo, recuerdan al capitán sumido en un sombrío silencio, contemplando el océano mientras su barco se hundía lentamente. Hay relatos que sugieren que sus últimas palabras fueron una orden final para la tripulación. Sean británicos, un llamado a mantener la compostura y el honor en medio del caos. Este mandato ha sido interpretado de varias maneras, desde una exhortación a la calma y la dignidad, hasta un recordatorio de la valiente tradición marinera británica. Otro grupo de testigos afirma que el capitán, resignado a su destino, se retiró tranquilamente al puente, sin pronunciar palabra alguna, para enfrentar su final en soledad. Este mosaico de testimonios contradictorios no solo refleja el caos y la confusión de esa fatídica noche, sino que también resalta la figura casi mítica de Edward John Smith. Como comandante del transatlántico más famoso de la historia, Smith se convirtió en un símbolo de liderazgo y sacrificio. Las últimas palabras del capitán, sean cuales sean, encapsulan la tragedia del Titanic y el heroísmo de su tripulación. Este enigma perdura, desafiando a los historiadores a discernir la verdad detrás de los múltiples relatos. ¿Qué fue lo que realmente dijo el capitán Smith en sus últimos momentos? La respuesta sigue siendo un eco perdido en las profundidades del Atlántico. En el puesto número 3, ya en la recta final de nuestra lista, encontramos uno de los misterios más conmovedores del Titanic: el niño desconocido. Entre los cuerpos recuperados tras el hundimiento, había uno que, durante décadas, permaneció sin identificar. Un niño pequeño, de aproximadamente 2 años, que fue encontrado flotando en las frías aguas del Atlántico Norte. Este niño se convirtió en un símbolo de la tragedia del Titanic, representando a los muchos niños y familias que perecieron esa fatídica noche. Los esfuerzos por identificar al niño comenzaron de inmediato, pero durante casi un siglo, su identidad siguió siendo un enigma. Los restos del niño fueron enterrados en el cementerio de Fairview Lawn, en Halifax, Canadá, donde una simple lápida lo identificaba únicamente como el niño desconocido. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un sitio de peregrinación para quienes querían rendir homenaje a las víctimas más inocentes del desastre. En 2001, gracias a los avances en la tecnología de ADN, los científicos lograron identificar al niño como Eino Viljami Panula, un niño finlandés que viajaba con su madre y sus 5 hermanos, todos los cuales perecieron en el hundimiento. Sin embargo, esta identificación fue disputada en 2007, cuando nuevas pruebas de ADN revelaron que el niño desconocido era en realidad Sidney Leslie Goodwin, un niño inglés que también viajaba con su familia. Finalmente, el misterio de la identidad del niño desconocido se resolvió, proporcionando un cierre a una de las historias más tristes del Titanic. Este misterio, ahora resuelto, sigue siendo un símbolo del impacto duradero del desastre del Titanic. Puesto número 2. La orquesta del Titanic. Mientras el Titanic se hundía en las frías aguas del Atlántico Norte, la orquesta, liderada por Wallace Hartley, continuó tocando música para mantener la calma entre los pasajeros. Este acto de valentía y dedicación ha sido inmortalizado en relatos y películas, convirtiéndose en un símbolo de nobleza y sacrificio. Sin embargo, un misterio rodea a este acto heroico. ¿Cuál fue la última canción que tocó la orquesta antes de que el barco se hundiera completamente? Algunos sobrevivientes afirman que la última melodía fue Nearer My God to Thee, un himno que habría brindado consuelo en esos momentos finales. Otros, sin embargo, recuerdan haber escuchado Autumn, una canción más ligera y esperanzadora. La controversia sobre la última canción interpretada refleja el caos y la desesperación de esos momentos críticos. A pesar de las diferentes versiones, lo cierto es que la música de la orquesta brindó un último atisbo de esperanza y normalidad en medio del desastre. Cada miembro de la orquesta pereció en el naufragio, pero su legado vive en la memoria colectiva como un ejemplo de coraje inquebrantable.
Este acto heroico no solo resalta la importancia de la música como consuelo en tiempos de crisis, sino que también encapsula la humanidad y la dignidad que se mantuvo hasta el último momento. A través de su música, la orquesta del Titanic dejó un legado eterno, recordándonos que en medio de la tragedia siempre hay lugar para la valentía y el sacrificio. El misterio de la última canción sigue siendo un tema de debate y fascinación, un símbolo perdurable del espíritu humano frente a la adversidad. Puesto número 1. Los sobrevivientes desaparecidos. Y en el primer puesto de nuestro fascinante conteo, nos encontramos con uno de los misterios más desconcertantes del Titanic: los sobrevivientes desaparecidos. Aunque muchos pasajeros lograron sobrevivir al hundimiento, algunos de ellos desaparecieron misteriosamente después del rescate. Estas desapariciones han generado todo tipo de teorías y especulaciones a lo largo de los años. Tras el desastre, los sobrevivientes fueron llevados a Nueva York a bordo del Carpathia, donde fueron recibidos por familiares, amigos y funcionarios. Sin embargo, a medida que se realizaban los registros y recuentos, se descubrió que algunas personas, que se sabía habían sobrevivido al hundimiento, no aparecían en ninguna lista posterior ni fueron vistas nuevamente. Entre los casos más intrigantes está el de Berthe Mayne, una cantante belga que viajaba de incógnito con su amante. Aunque se sabe que sobrevivió al desastre y fue rescatada, su rastro se pierde poco después de llegar a Nueva York. Otro caso es el de Michel Navratil, uno de los órfanos del Titanic, que junto a su hermano fue rescatado y más tarde reclamado por su madre. Sin embargo, se dice que hubo un tercer niño con ellos, del cual nunca se volvió a saber. Las razones detrás de estas desapariciones son diversas y especulativas. Algunos creen que estos sobrevivientes optaron por empezar nuevas vidas bajo nuevas identidades, tal vez debido a razones personales o legales. Otros sugieren que podrían haber sido víctimas de delitos o accidentes poco después del rescate. También existen teorías que plantean la posibilidad de errores en los registros debido al caos y la confusión posteriores al desastre. Estos casos de sobrevivientes desaparecidos añaden una capa más de misterio al ya complejo y trágico relato del Titanic, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, las historias individuales pueden perderse en el vasto océano del tiempo y el olvido. ¿Qué les sucedió realmente a estos sobrevivientes? Este enigma sigue intrigando a historiadores y entusiastas, y quizás algún día, nuevas evidencias arrojen luz sobre estas desapariciones. El Titanic ha causado intriga y fascinación durante más de un siglo, y sus descubrimientos continúan manteniéndonos en vilo. Entre los restos del barco hundido, se han encontrado artefactos misteriosos, y se dice que muchos más objetos extraños yacen perdidos en las profundidades. Descubre algunos de ellos en esta entrega de los 10 objetos misteriosos que la ciencia no puede explicar. Nos vemos allí. Hasta la próxima.